Antes de comenzar, es importante decir que todo lo que se menciona en este programa son opiniones e interpretaciones de los locutores relacionadas con sus propias investigaciones. Se le recomienda a la audiencia crear su propio criterio y tomar este episodio como una fuente de entretenimiento. Bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas ustedes al Gabinete de las Bestias Ocultas. De verdad espero que hayan escuchado bien el episodio pasado, porque pues vamos a darle continuidad, pero ahora desde este enfoque romántico, tóxico, amoroso, drenante, que ese va a ser el término que vamos a utilizar para esto, ya que vamos a hablar de algunos personajes que se encuentran justo en este romance tóxico, amoroso, drenante, pero me voy a ir ya directamente al análisis de estas parejas. Ya el choro popular, cultural, histórico, etcétera, etcétera, ya se los aventamos en el episodio pasado. Ya en los futuros episodios que nos enfoquemos en un vampiro en específico, hablaremos de nuevo de cuestiones culturales y lo que esto representaba, pero ya será más adelante. Ahorita me voy a enfocar en parejitas porque me llamó la atención hacer esto desde el episodio pasado. Soy Jacqueline Romero, psicóloga en formación. Y bueno, como ya dijimos, choro en el episodio pasado, ahorita nos vamos a enfocar en las bellas parejitas. Ah, por cierto, advertencia, va a haber muchos spoilers aquí. Me sorprendería mucho que fueran spoilers para ustedes que están aquí escuchando esto, porque quiero pensar que si están aquí escuchando esto es porque ya han visto estas películas o saben sobre lo que vamos a hablar un poquito, han tenido conocimiento o acercamiento a estas películas, y me parecería muy extraño porque aparte de todo son películas ya con varios años. Y aunque no nos guste, no nos llame la atención la primera película de la que vamos a hablar, la hemos visto por morbo, por chisme, por jugarle al mame, por lo que sea. Y pues sí, vamos a meter a Crepúsculo aquí. A ver, la relación entre Bella y Edward, pues es que se construye desde una simetría estructural que está muy marcada. Todo esto porque Edward no solo es inmortal y poderoso, en su contexto claramente, porque sabemos que cualquier vampiro es totalmente más poderoso que este joven, pero bueno, sino que ocupa también una posición casi parental respecto a Bella. Bella, que se presenta desde un principio como un sujeto muy desdibujado y con dificultades para sostener incluso su propia identidad. Esta chica no deseaba en términos clásicos, más bien ella se ofrecía como un objeto. Y su subjetividad se organiza alrededor de la posibilidad de ser elegida, de ser mirada y de ser protegida, porque está totalmente abandonada por la madre, por el padre, por los amigos. Ella tiene esta necesidad de ser vista. Y el vampirismo aquí no se expresa tanto como en la extracción activa de energía por parte de Edward, sino en la disposición de Bella por vaciarse a sí misma para sostener el vínculo que tiene con él. Amar para ella implica desaparecer y literalmente, porque creo que en las últimas películas ella sí ya se está consumiendo. O sea, hay una escena, recuerdo, que está totalmente en huesos. Supuestamente, Edward encarna un vampiro que intenta no devorar, pero cuya contención es en sí misma una forma de control. Este discurso gira alrededor del cuidado, supuestamente, del peligro que representa para Bella y de la necesidad de mantenerla a salvo, según, lo cual podría justificar una vigilancia constante y una restricción progresiva de su autonomía. Este tipo de vínculo se puede asemejar a una relación donde el amor se confunde con la renuncia al deseo propio. Y Edward no puede tolerar plenamente la alteridad de Bella, ya que su humanidad es algo que debe de ser protegida, corregida o incluso hasta transformada. La única salida viable dentro de esta lógica del vínculo es que ella se vuelva como él, que al final pues sí lo termina haciendo, ¿no? Pero ella por su parte
se organiza en una posición sacrificial muy extrema. No solamente acepta el riesgo de muerte, sino que busca activamente como prueba de amor. Es como, pues, se va a poner en riesgo constante para demostrar que ella lo ama, ¿no? Y su deseo de convertirse en vampira no surge de un anhelo genuino de inmortalidad, sino de la imposibilidad de pensarse fuera del vínculo. O sea, transfórmame, pero no me sueltes. Aquí no es pégame, pero no me dejes. Aquí es transfórmame, pero no me dejes. La falta no se simboliza, sino que la tapa con esta fusión. Bella va a encarnar al sujeto que se deja vampirizar porque encuentra en ese lugar una forma de existencia. Ser indispensable, ser elegida, ser todo para el otro. Y eso se puede ver también ya en las últimas películas cuando se embaraza y que pues se convierte este güey en un constante deseo de ella, ¿no? Y la relación no se sostiene por el encuentro entre dos deseos, sino por el intento de borrar la diferencia. Esta película o saga, bueno, más bien la saga, sí romantiza muchísimo, un montón, una dinámica que es profundamente simbiótica, donde el amor implica la anulación subjetiva. Aquí el vampirismo no es algo como monstruoso que hace daño, sino que todo lo dulcifican porque pues obvio novela adolescente, pero todo esto lo vuelve aún más peligroso como un modelo vincular porque pues recuerden que es algo que consumen o consumían más bien algunos adolescentes, porque creo que igual y ese tipo de romance igual ya no es algo que les llame la atención a los adolescentes de hoy, no lo sé, pero bueno, o sea, al final no hay un espacio para el duelo aquí, tampoco la separación y la pérdida. Todo debe de conservarse intacto para siempre. Y aquí la inmortalidad, lejos de ser una metáfora de amor eterno, pues más bien funciona como una negación del tiempo psíquico. Nada cambia, nada se pierde y obviamente nada se va a elaborar. Y aparte de todo, el vínculo se vuelve un lugar donde la falta queda congelada y donde el deseo solo puede existir al precio de desaparecer como sujeto. Literalmente, porque neta, bueno, es que también los efectos especiales de esta película están como muy churros. Recordemos a la niña Renesme, que parece ahí una muñeca medio rara también, pero bueno. Sigamos con la siguiente parejita, que es de mis favoritas. Solamente los amantes sobreviven, Eve y Adam. Estos dos preciosos, estos dos tórtolos, representan una forma distinta del vampirismo vincular, porque pues esta relación no se sostiene de la fusión. No se necesitan, más bien, o sea, sí se necesitan, pero no necesitan estar pegados constantemente. De hecho, creo que como que eligieron tener esta como codependencia melancólica, llamémosla así, porque obviamente ambos inmortales, ambos están cansados del mundo y ambos se reconocen en una sensibilidad extrema frente al paso del tiempo y la decadencia humana. Sin embargo, esta aparente simetría cubre una dinámica donde Eve ocupa una posición del sostén emocional constante frente a un Adam que está profundamente depresivo. Yéndonos muy psicoanalíticos, él no va a chupar sangre, él va a chupar sentido. Necesita a Eve para no desaparecer psíquicamente. Adam se va a presentar como este sujeto que está atrapado entre el goce melancólico y fijado a una posición de desencanto que lo va a dejar al borde de la pulsión de muerte. Pero Eve va a funcionar como una reguladora afectiva y como un anclaje de vida, como un recordatorio de belleza, de literatura, de continuidad. Ella va a ser quien lo va a sostener sin demandar, la que lo va a acompañar, pero sin invadirlo, porque pues recuerden que ambos viven separaditos también. Sin embargo, también esta posición va a tener un costo. Eve va a postergar su propio deseo para mantener a este compadre a flote.
Aquí no es el tipo de vampirismo donde hay una especie de violencia o de cosas explícitas, sangre por todos lados. Esto va a ser un poco más elegante, un poco más silencioso y llamémoslo culturalmente sofisticado. Pero, porque siempre hay un pero, la llegada de Ava, la hermana de Eve, va a introducir una ruptura en esta economía vincular. Ava va a encarnar al vampiro pulsional, caótico, voraz, el que consume sin culpa, del que ya hemos venido hablando desde el episodio pasado. Su presencia va a exponer lo que Adam y Eve han intentado negar todo el tiempo, que es justo que la inmortalidad no los exime del conflicto con el deseo, la falta y mucho menos el límite. Ava desestabiliza toda esta relación porque pone en evidencia que el vínculo entre Adam e Eve también se sostiene en una negación, que es la de reconocer el desgaste y la dependencia y la repetición. Que incluso ella introduce lo real ahí, donde el amor se había vuelto demasiado simbólico. Creo que esta película propone más una visión del amor eterno basado en la complicidad, pero no escapa del todo de la lógica de los vampiros. La relación se va a mantener viva en tanto ambos aceptan permanecer en un circuito cerrado, donde el mundo exterior es vivido como una amenaza o un ruido. Y el amor, pues no va a devorar, pero tampoco se va a liberar. Se trata más bien de una inmortalidad compartida que evita la separación, el duelo, la pérdida, manteniendo a los sujetos en una existencia suspendida, como una especie de anestesia. Y de esta película hay una parte que me gusta mucho donde creo que es cuando Eve se decide ir a visitar o a ver a Adam, que un amigo cercano a ellos le pregunta, yo no entiendo cómo no viven juntos si no pueden vivir el uno sin el otro, ¿no? Es como, ok, bueno. Ahora, ay, de las parejas más tóxicas que tenemos aquí. Bueno, esta no es, bueno, es más que pareja, es familia tóxica. Pero vamos a empezar con la pareja, que es Entrevista con el vampiro, Louis y Lestat. Y Claudia por ahí también, pero más adelante. La relación entre estos dos es una de las representaciones más crudas del vampirismo vincular. A ver, Lestat evidentemente no ofrece amor, ofrece inmortalidad como una forma de captura. Louis es convertido no por el deseo, sino por lo vulnerable que estaba. Desde el inicio, esta relación se estructura sobre una deuda imposible de salvar. Louis vive atormentado por la culpa, el duelo y la moral, mientras que Lestat pues es este goce constante y la transgresión y el dominio. Aquí es totalmente explícito todo. Lestat necesita a Louis para afirmarse, para ser admirado, para no quedarse solo con su goce. Mientras tanto, Louis ocupa este lugar del sujeto melancólico, incapaz de apropiarse plenamente de su deseo de vampiro. Pero al final, pues también necesita a Lestat, aunque lo odia por haberlo condenado a una existencia que no puede amar. Esta ambivalencia que tiene con Lestat es central. El vínculo se sostiene tanto por la dependencia como por el rechazo. Se trata totalmente de una relación donde la separación es imposible, porque implicaría enfrentar la falta sin mediación. Louis no puede irse porque eso lo confrontaría con la pregunta por quién es sin Lestat. Ahora, la introducción de Claudia a esta dinámica de pareja que se vuelve en una dinámica familiar lo hace más complejo, porque ella no es solo una hija. Más bien, no es una hija, es un objeto, es un anclaje, es pantalla. Lestat se aplicó la de me embaracé para amarrarlo.
Llamemos embarazo simbólico. O sea, bueno, me entendieron mi mal chiste, lo estructuré mal. Pero se entendió, o sea, sí amarró al hombre con el hijo. Claudia funciona como un intento desesperado de suturar este vacío entre Luis y Lestat. Sin embargo, al ser una niña eternamente atrapada en el cuerpo infantil, va a encarnar un horror de una inmortalidad sin posibilidad de desarrollo psíquico. Eso está muy feo. Claudia evidencia lo monstruoso del deseo de no perder, que es querer conservar para siempre, es en realidad condenar un estancamiento absoluto. Aquí tenemos una imposibilidad de simbolizar las pérdidas. Ningún vínculo va a lograr transformarse. Todos se van a quedar atrapados en la constante repetición. Y se va a escuchar chistoso lo que voy a decir, pero entiéndanlo de una mejor manera. Todos chupan algo del otro. No va por ahí, va más por amor, sentido o identidad. Y esto va a suceder sin que puedan soltar al otro. La inmortalidad se vuelve una condena porque pues va a eliminar la posibilidad de un duelo, de tener esta separación. Y sin un duelo no hay subjetivación. Nada muere, pero todo se pudre lentamente. Como el cuerpo que tenía Claudia encerrada abajo de su cama o de su closet, algo así. Que no estoy tan segura de que se haya podrido lentamente, pero se pudre. Otros de mis favoritos. Miriam y John de El Ansia, David Bowie, precioso. Bueno, a ver. Miriam va a representar un vampiro arcaico. Es seductora, muy elegante y profundamente narcisista. Sus relaciones se van a basar en una promesa de eternidad que siempre es falsa. Ella no ama, ella captura directamente. Y John cree haber encontrado una inmortalidad compartida, pero en realidad ha sido elegido como el objeto mientras es funcional, mientras ahí me sirve. Un peor es nada, por así decirlo. El vínculo está sostenido por una ilusión de simetría que se rompe cuando Miriam revela que su promesa no incluye la permanencia del otro como un sujeto deseante. Tristemente, John envejece aceleradamente y se enfrenta al horror de haber sido descartado. Esto revela la dinámica donde el otro es valioso solamente mientras cumple una función. Miriam no tolera la falta y mucho menos la decadencia. Necesita objetos que reflejen eternamente su propia omnipotencia. Cuando el otro cambia, pues se vuelve un desecho, una basura, ya no lo quiero, ya no lo necesito. Y aquí sí es el tipo de vampiro que es puro consumo. No hay culpa, no hay ambivalencia, solamente te cambio y ya, desechable. El siguiente, lo que sigue. Pero aparece Sara. Y Sara introduce una variación interesante. Miriam intenta repetir la misma dinámica, pero pues obviamente aquí algo le falló. Sara no entra completamente en la lógica de fusión. Esto expone que Miriam, como vampiro, no es invencible, solo es dependiente de la complicidad del otro. Clásico narcisista. El vínculo vampírico requiere de dos posiciones, quien devora y quien se deja devorar. Cuando una de ellas se resiste, pues la pinche estructura se va abajo, se resquebraja. Creo que en esta película se puede ver un lado un poco más cruel de los vampiros en un sentido relacional, porque se ve una utilización del otro como un objeto de juventud, de deseo y de este reflejo narcisista, porque no hay amor, no hay cuidado, solamente hay una apropiación del otro, y eso solamente mientras me sirves. Es más bien como una especie de advertencia de cuando el vínculo se organiza alrededor de evitar la falta y el paso del tiempo. El otro
va a dejar de ser un sujeto y se va a convertir en otra cosa, en este desechable. Y toda cosa, tarde o temprano, pues se va a la basura. Y iba a dejar al último, pero no. Lo vamos a dejar al penúltimo, porque el último va a ser la entrada a lo que sigue para el próximo episodio. Así que vamos a hablar, obviamente, de Drácula. No lo podemos dejar atrás y nada más voy a dar como grandes rasgos, porque de este personaje sí vamos a hacer un análisis profundo exclusivo de él. Bueno, a ver. Drácula es el vampiro romántico por excelencia, donde el amor se presenta como el destino trágico ineludible. La relación que tiene con Mina se construye sobre la fantasía de reencarnación, del amor eterno que trasciende el tiempo y la muerte y los océanos, y crucé océanos para venir a buscarte. Sin embargo, esta narrativa oculta una lógica que pues es muy posesiva en realidad. Drácula no ama a Mina como su sujeto actual, sino como una repetición de un objeto que ya perdió, que ya sabemos pues que cómo sucedió esta historia. Ella es la pantalla de un duelo que no elaboró. Mientras tanto, Mina queda atrapada en una doble lealtad: su vida humana y la atracción hipnótica que tiene con el vampiro. Esta tensión va a reflejar un conflicto que va a ser central entre el deseo y la captura. Drácula no tolera la alteridad que tiene Mina. Su humanidad es algo que debe de ser absorbido. El convertirla en vampira es la única forma de asegurar esta unión. En este caso, el amor no va a aceptar entonces una diferencia, la va a querer eliminar para hacernos uno mismo. Wow. Drácula es un vampiro muy melancólico. O sea, este güey vive fijado en una pérdida originaria que intenta reparar a través del otro. Mina no es elegida por quién es, sino por lo que representa en la cabeza deschavetada de Drácula. Esto remite a vínculos donde el otro es utilizado como un pinche sustituto y como un intento fallido de cerrar pues su herida narcisista. El problema es que ninguna repetición logra suturar la falta. Y ahí te doy el ejemplo de todas las veces de los exes que has tenido por querer suplantar al ex. Este güey sí es el clásico amor, entre comillas, que se niega a soltar. Ahora sí que nunca va a descansar en paz, no va a poder morir porque no puede perder. Y en este intento de eternizar el amor, pues lo va a volver todavía más mortífero. Y el vínculo que tienen se transforma en una condena cuando el deseo queda subordinado a la necesidad de no estar solo. Amar a otra persona sin haber tenido un duelo de la otra persona que te dejó, que se murió, que lo que sea, en el fondo realmente es una forma de devorar, de consumir al otro. Más adelante un análisis más completo de este personaje, porque creo que se lo merece y porque pues no mamen, Drácula, o sea, por favor. Pero nos vamos a ir más hacia el libro y a algunas adaptaciones, porque pues también ha sido adaptado 30,000 millones de veces. Ok, última parejita, o parejitas, o tríos, I don't know. Aquí es que quieres que, bueno, a ver, True Blood. Hablé bastante de True Blood, bueno, no bastante, pero sí le hice unas 2-3 menciones de True Blood en el episodio pasado, porque, híjole, aquí tenemos a Sookie, que pues es esta hada toda preciosa, Bill Compton y Eric Northman. La relación que existe entre Sookie y Bill se construye inicialmente desde una idealización muy extrema. Bill representa a este vampiro, llamémoslo bueno, entre comillas, moral, contenido, que puede ofrecer a Sookie una sensación de seguridad y muy, muy excepcional.
Por otro lado, ella por su parte encuentra en Bill un refugio frente a un mundo que le invade constantemente, porque en el contexto ya alerta, ay, ¿cuál alerta de spoiler? Como sea, ya les advertí. Ella es un hada que no sabe que es un hada, que piensa que es humana, pero pues las hadas tienen esta capacidad de leer las mentes de otras personas, de ver, escuchar sus pensamientos, y ella vive un ataque constante por esto, ¿no? Y aparte llega a abrumarse porque no es que ella quiera hacerlo conscientemente, solamente pasa al lado de alguien y ya escuchó lo que está pensando esa persona. Sin embargo, esta aparente contención encubre una dinámica que es profundamente reguladora. Porque Bill necesita a Sookie para redimirse, para sostener una imagen de sí mismo como distinto de los otros vampiros. Que de hecho también más adelante me cae gordo por eso. Y justo porque también tiene como todas estas variantes en su imagen de primero es el elegante y vampiro amoroso, bueno, moral, como muy chido, y después se vuelve un tremendo hijo del mal, y después como que regresa a ser ese vampiro cool y buena onda, y después es el rey, y pasan un montón de cosas ahí que hace que a mí me caiga muy mal el personaje. Yo quiero pensar que a varios también les sucedió, pero bueno, Sookie ocupa una posición de objeto especial, pero también de un sostén emocional. Bill extrae de ella sentido, identidad y justificación, porque le ve esta imagen de niña buena, de chica también bastante moral, por así decirlo, que es como incluso hasta virginal. Por otro lado, por cierto, cuando el vínculo comienza a mostrar fisuras, emerge el control, la culpa y la manipulación afectiva, que nuevamente es donde este desgraciado cae mal. Se trata de una relación donde el amor funciona como una coartada para la dependencia. Y Sookie empieza a perder claridad sobre sus propios deseos y queda también atrapada en la necesidad de sostener a este cabrón. Eric, en contraste, este güey es es muy explícito. Es menos negado a la moral y a ese güey le vale madre. O sea, todo el tiempo habla también del sexo y de lo mucho que disfruta y de lo bestial que es, y que incluso directamente a Sookie le dice, güey, te voy a coger mejor que nadie. Y no promete salvarla de nada, y tampoco promete esta pureza moral. Ahora sí que no se viene con mamadas. Su vínculo con Sookie es muy conflictivo desde el principio, pero también es muchísimo más honesto en términos de deseo, porque este güey sí se la canta directamente. Este güey no oculta en absoluto su voracidad, lo que paradójicamente permite mayor margen de elección. Con él, Sookie no es solo un sostén, ella se convierte en este sujeto deseante, aunque el riesgo sea mayor. Que hay una temporada donde este güey con la nigromante pierde la memoria. Bueno, no le pierde la memoria, sino que le borra como que lo domina esta nigromante y se vuelve como un güey todo tonto, tierno. Y que desde siempre te atrae su presencia de este cabrón. Pero ahí te da otro lado donde lo amas desde otra perspectiva. Y que también, quise cerrar con True Blood porque, esta parte de las parejitas, porque me voy a ir hacia otro análisis general respecto al romance vampírico, porque aquí hay mucho sexo, aquí todos se dan contra todos y hay mucha sensualidad, sexualidad, erotismo, que para mí es uno de los conceptos donde más encaja el vampiro, pero bueno, más adelante vamos a hablar de eso. Además, pienso yo que esta serie expone distintas modalidades de la forma de vincularse. Porque, puede mostrarnos que no todo vínculo que es intenso, que es como muy apasionado, es necesariamente más sano por ser, entre comillas, bueno. A veces, pues lo peligroso no es el colmillo, sino pues más bien la promesa de una protección que podría ser eterna,
o algo que pues también puede ser tan subjetivo y no consciente en elegir al vampiro correcto. Que bueno, yo me hubiera quedado con Skarsgård por muchas razones, pero ok, sino en dejar de ocupar el lugar del objeto que debe completar al otro. Bien, ahora sí, trasladando todo este mito a una lógica más vincular, pues no vamos a tener a los vampiros con colmillos, pero sí en relaciones estructuradas bajo la misma dinámica. El sujeto que sostiene psíquicamente a partir de la extracción constante de la vitalidad del otro. Esas son las relaciones de los vampiros. Estas relaciones no se organizan alrededor del intercambio, sino de la dependencia, la invasión y de la negación a la alteridad. Es por eso que se les puede pensar legítimamente como relaciones vampíricas, o sea, pero no en el sentido metafórico superficial, sino como en configuraciones donde el vínculo cumple con la función de evitar la falta. Todas las relaciones de los vampiros que les acabo de mencionar se caracterizan por una asimetría estructural. Uno de los miembros va a ocupar el lugar de que, aquel que vive, entre comillas, mientras que el otro se posiciona como una fuente de energía, un sostén emocional, un regulador afectivo o incluso un pinche garante de existencia. Esta simetría no siempre es evidente y tampoco se presenta como una violencia explícita, no siempre. Más bien por el contrario, también suele sostenerse bajo discursos de amor, de necesidad o de cuidado. No siempre se van a manifestar como una agresión abierta, sino como una demanda constante y silenciosa y también un poquito absorbente, y que no van a admitir límites sin vivirse como una amenaza de aniquilación. Dicho esto, aquí me resulta bastante fundamental introducir la noción del vínculo simbiótico, que ya había medio mencionado hace rato. La simbiosis describe una relación en la que los límites entre el yo y el otro se encuentran difusos o directamente abolidos. No se trata de una cercanía afectiva saludable, sino más bien de una organización psíquica donde la separación es vivida como un peligro muy extremo. En estos vínculos, el otro no es reconocido como sujeto con deseos propios, sino como una extensión del propio aparato psíquico. La relación entre vampiros es en este sentido una forma... Sí, definitivamente sí lo es. Es una forma patológica de la simbiosis. El otro existe en tanto cumple una función vital y su autonomía resulta intolerable. La dificultad central en estas funciones es la imposibilidad de simbolizar la pérdida. En el desarrollo psíquico, la construcción del sujeto implica atravesar existencias de separación que le van a permitir reconocer que el otro es idéntico al yo. Cuando este proceso se ve obstaculizado, el sujeto queda fijado a modalidades primitivas de la relación, donde la presencia del otro es necesaria para sostener la coherencia interna. Esto básicamente se traduce en vínculos donde el sujeto experimenta una angustia tan intensa ante cualquier signo de distancia, cambio o independencia del otro. La separación no se va a vivir como un duelo, sino como una amenaza de la desintegración psíquica. Desde esta perspectiva, el vampiro no va a extraer sangre, sino regulación emocional. Necesita al otro para calmar su angustia, para organizar su identidad, para sostener su pinche autoestima o para darle sentido a su bendita existencia. El problema no es la necesidad en sí, sino la forma en que se tramita, porque no hay reconocimiento de la falta, sino un intento constante de borrarla mediante la apropiación del otro. Y como ya les dijimos en el episodio pasado, la falta no se borra. El vínculo se convierte en un objeto de consumo psíquico. El otro es usado para tapar la carencia estructural
que no puede ser elaborada simbólicamente. Este tipo de relación también suele acompañarse de idealizaciones que, pues, al principio son muy intensas. En la fase temprana del vínculo, como todos los pinches vínculos, el otro es vivido como indispensable, como único e irreemplazable. Esta idealización no responde a un reconocimiento genuino del otro, sino más bien a una función que cumple dentro de la economía psíquica del sujeto. Cuando el otro empieza a manifestar deseos propios, poner sus límites o diferencias, la idealización se va a fracturar y pues puede dar lugar a distintas dinámicas de control, de culpa o incluso hasta de desvalorizar a este otro individuo. No se trata de un cambio repentino, sino de la revelación de que el vínculo estaba sostenido más por una necesidad que por un encuentro, que por un amor. Desde el lugar del sujeto que ocupa, llamémosle, una posición de víctima, aunque pues sería más conveniente evitar este término, suele observarse como una organización psíquica complementaria. Estos sujetos tienden a ubicarse en un lugar de sostén, de cuidado, de cariño, de sacrificio y muchas veces confunden el amor con la entrega total. La relación no se impone unilateralmente, sino que se co-construye. El sujeto que da, entre comillas, encuentra en ese lugar una forma de asegurar el vínculo, evitar el abandono o de sostener una identidad basada en ser necesario para el otro, para que no lo pueda dejar. En este sentido, la dinámica no es solo una patología del que extrae, sino también del que se deja extraer. Y pues ya sabemos que estas relaciones producen un desgaste progresivo. El sujeto que ocupa el lugar de sostén suele experimentar un agotamiento emocional. Hemos estado ahí. Te estás riendo porque sabes que es verdad. Hay pérdida de vitalidad, hay dificultad para identificar sus propios deseos y una sensación persistente de vacío. Ya vi que hiciste tu listita de check, te observé. Y esto no ocurre porque el otro sea inherentemente maligno, sino porque el vínculo está estructurado alrededor de una demanda imposible de satisfacer. Nunca es suficiente, porque lo que se intenta llenar no es un déficit concreto, sino una falta estructural. ¿Sí se acuerdan, si escucharon el episodio anterior, de lo que es el goce? Porque aquí este concepto resulta especialmente útil para comprender por qué estas relaciones persisten incluso cuando generan sufrimiento, cuando ya hay dolor. Si no se acuerdan, el goce es entendido como un exceso que va más allá del principio del placer, que ya no hay un bienestar. Permite pensar cómo ambos sujetos quedan atrapados en una dinámica que duele, que quema, que lastima, que hiere, pero resulta muy difícil de abandonar. El vampiro goza extrayendo y el otro goza también, aunque no consciente, ocupando un lugar indispensable de ser usado, de ser visto, de ser necesitado. Ambos quedan fijados en una repetición que no va a producir alivio, pero que va a garantizar una forma de existencia psíquica. Estas dinámicas pues suelen reproducirse en la transferencia. Y ojo, porque reconocer esta lógica va a ser fundamental para no quedar atrapado en una relación de dependencia que reproduzca pues este vínculo. La tarea aquí del analista no consiste en cortar el vínculo, sino de introducir la posibilidad de simbolizar la falta, de tolerar la separación y de reconocer al otro como un sujeto distinto. Bueno, no sería la tarea del analista, más bien sería la tarea del analizado, pero el analista guiándolo en el proceso. Hacer esta chamba en terapia
va a ser entonces desactivar todo este merequetengue, no mediante la confrontación directa, sino a través de la construcción de límites simbólicos. Esto va a implicar ayudar al sujeto a reconocer que la falta no es un defecto a corregir. Es más bien una condición estructural de la vida psíquica. Solo cuando la falta puede ser aceptada, el otro deja de ser un objeto de consumo y puede convertirse en un interlocutor. Yo sigo pensando, insistiendo, que pues aunque los vampiros no existan, o sí existan, o que quiero pensar que sí existen, los vampiros señalan lo que ocurre cuando el vínculo se utiliza como para evitar una pérdida, o cuando el amor se confunde con esta fusión de somos uno mismo, wow, y también cuando el deseo queda capturado por la necesidad. Introducir la posibilidad de separación, de diferencia y de límite es en última instancia devolverle al sujeto la posibilidad de desear sin devorar, o de desear sin ser devorado también. Ahora, yo estoy segura de que varios de ustedes hicieron su listita de check de cosas que vienen haciendo o han hecho en distintos momentos, porque todos podemos evitar esto cuando nos aferramos, cuando nos soltamos o cuando confundimos el amor con esta fusión. Pero bueno, dicho todo este cotorreo, más bien quizá el verdadero gesto subjetivo no sea amar para siempre, sino más bien aprender a amar sin devorar, sin desaparecer y también sin necesitar convertir al otro, llamémoslo en sangre, porque vampiros, pero solo sin necesidad de convertir al otro. Ahora sí, dicho todo esto, pasemos a las recomendaciones, porque lo que sigue es hablar del sexo, o más bien la represión de este, o ambas. Ambas, queremos ambas. Para empezar, obvio, como les había dicho hace un ratito, quería dejar a True Blood al último porque da puerta a hablar de mucho sexo, porque aquí todos se dan con todos y con todo. Vampiros con humanos, vampiros con hadas, hadas con lobos, nigromantes, cambiaformas. Ay, se me olvida cómo se llama esta otra bruja de la segunda temporada, pero no es una bruja. Bueno, ella. O sea, siempre hay una problemática constante en esta serie, que es como un monstruo nuevo. Representaciones latinas de brujería también hay por ahí. O sea, ahí hay de todo. Ahí, sí, como dije, sí es todos contra todos y con todo. Vean True Blood. La neta es una serie que se me hace muy chingona. Si no la han visto, sí es una muy buena recomendación. Y sobre todo porque pues, lo que sigue es hablar de sexo. O la ausencia de este. La represión de este. Obvio, Nosferatu. Que de hecho estaría muy bien que escucharan el episodio que hicimos al respecto el año pasado, que se habló exactamente de la represión sexual de la época, que es lo que representa aquí. Y pues obvio trae mucho chisme. Y también La Reina de los Condenados, que quería meterla en esta parte de las parejas, pero pues es que Akasha se me hace un símbolo bastante sensual. Y pues vamos por ahí. Vamos por ahí. Y aparte del personaje de Jesse, y también tiene mucho que ver con esta parte de la sexualidad y la sensualidad. Y para finalizar, quería recomendarles el libro que pues también dio pie a mucho de lo que se está hablando aquí, aparte de las teorías freudianas, lacanianas, kleinianas y demás psicoanalistas que estamos utilizando para esto. El libro se llama Hollywood Gótico, la enmarañada historia de Drácula. Qué buen libro, la verdad es que yo lo compré como por ahí de agosto del año pasado y es un libro muy, muy completo, o sea, trae merequetengue de varias cosas, tanto en literatura como en películas, porque pues la verdad es que Drácula no existiría sin mucho de todo, obvio.
Si este episodio les gustó, compártanlo con sus amigos. Si no les gustó, compártanlo con sus enemigos. Recuerden seguirnos aquí en Spotify o aquí en YouTube, plataforma donde nos estén escuchando. Dejar las estrellitas como en Uber en caso de que estén en Spotify. La campanita o el likecito en YouTube, por favor, para que sigamos haciendo este chismecito. Y pues nuestras poderosas redes sociales. Estamos en Instagram y TikTok como @bestiasocultas _. Si quieren seguir mi chisme personal y los memes que comparto, a mí me pueden encontrar en Instagram como _Jack Romero. El Jack se escribe JACQ. Y pues nada, nos escuchamos la próxima semana, el próximo jueves, con este chisme más erótico, sensual y un poco represorio. Nos escuchamos la próxima semana. Adiós.